Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta mañana a un culto más de Kadosh, Iglesia en Crecimiento, Discípulos de Jesucristo. Cerrando nuestro año 2023, queremos tener palabra fresca, buena, agradable, de parte de nuestro sabio Dios, y con el poder de su Espíritu Santo nos guíe a entenderla y hacerla por obra. Dios bendiga este tiempo. El pan es escaso durante los tiempos de hambre. ¿A cuántos de nosotros nos gusta un pan calientito, fresco, crujiente, para un buen desayuno, un buen y nutritivo desayuno? Las panaderías, como ustedes saben, trabajan normalmente por la madrugada, pues quieren ofrecer ese pan fresco, crujiente, humeante, fresquito y, de ser posible, caliente. Y se dice que el desayuno es la comida más importante del día. Entonces, debe ser muy especial ese pan. Normalmente en toda casa hay pan. Sin embargo, en tiempos de hambre también hay escasez del pan, pues faltan los elementos como la harina, los huevos, la mantequilla, esenciales para su elaboración. Así nos dicen las Sagradas Escrituras en realidad. Se habla de la escasez del pan en tiempos del hambre. Y vemos en el libro de Ruth, Antiguo Testamento, en el capítulo 1, los versos 1 al 6, nos dice: en los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ellos allí. Tiempo después, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos en Moab se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero, unos 10 años después, murieron también Mahlón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, al volver a darles buenas cosechas. Entonces, Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Hasta ahí veamos el texto bíblico. Noemí, su esposo y sus 2 hijos dejaron su hogar y se mudaron a Moab, porque había hambre en Belén. El significado literal del nombre hebreo de pueblo natal, Belén, significa casa del pan. La razón por la cual dejaron la casa del pan es que no había pan en la casa del pan. En las prácticas religiosas del templo, el pan era un elemento importante. Era prueba de la presencia de Dios. Se le llamaba el pan de la propiciación, el pan de su presencia. El pan ha sido siempre históricamente el elemento indicador de la presencia divina. Leemos en el Antiguo Testamento que el pan de la propiciación estaba en un lugar muy especial, conocido como el lugar santísimo. Es llamado el pan de la presencia. Lo podemos ver en Números capítulo 4, el verso 7. La gente normalmente va a una panadería a comprar pan. ¿Qué pasaría si reiteradamente esa panadería me dice que no hay pan o me da pan guardado, nada delicioso o crujiente? La gente no va a volver a esa panadería. De la misma manera, la gente deja las iglesias, porque no hay pan. Ha venido vez tras vez a la casa del pan tan solo para encontrar el pan, y sencillamente hay demasiada presencia humana y muy poca presencia de Dios. Se ha perdido el deleite de ir por el pan. Se ha convertido en un ritual soso, frío y aburrido. Ya no sentimos presencia reverencial de encontrarnos con quien representa el verdadero pan. Así que podemos decir que es urgente la manifiesta presencia del Todopoderoso en nuestras vidas y en nuestros lugares de adoración. ¿Cuánta reverencia? Mire esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cuánta reverencia sentimos hoy por la presencia de Dios? ¿Cuánta reverencia tenemos hoy por la presencia de Dios en casa, en nuestra vida, o a través de reuniones presenciales y en este caso también virtuales? ¿Tenemos realmente el deseo y el interés encendido por volver
a la casa del pan? La medida o el indicativo de este deseo en nosotros nos daría posiblemente la puntualidad, el anhelo de la premura por llegar a tiempo y no perderse ningún detalle de lo que nosotros conocemos como la asistencia al culto. ¿Qué tan cordiales nos comportamos con los otros hermanos? ¿Hemos pensado de antemano las primicias que llevaremos para entregar en el templo? Entre otras señales. En otras palabras, ¿qué tan deseoso está nuestro corazón por ese encuentro con su alimento espiritual? La búsqueda de la presencia deliciosa, calientita, de unción fresca del pan de la propiciación, del pan de la presencia de Dios, es apremiante. El estar con Jesús y su gloria es importante, pero ¿cómo es que esa gloria va a manifestarse en las calles de nuestras ciudades si ni siquiera Él puede fluir en los pasillos de nuestras casas o en nuestras vidas, tal vez en la familia e inclusive en la iglesia? Ese fluir tiene que comenzar en algún lugar y no va a hacerlo allá afuera, para nada. Debe comenzar en el templo, en nuestras casas, en nuestras vidas, como escribió el profeta del Señor, Ezequiel 47:1. Dice: allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo. Si la gloria de Dios nos puede fluir por los pasillos de nuestras casas, de la iglesia, a causa de espíritus seducibles y de hombres manipuladores, entonces Dios tendrá que volverse a otro lugar. Y habrá realmente hambre por la falta del pan, el pan de su presencia. Un día Jesús hizo lo que nosotros llamamos su entrada triunfal a Jerusalén en los lomos de un pequeño asno, en un burrito. En su jornada hacia la ciudad probablemente pasó junto al templo de Herodes, y la razón por la cual los fariseos estaban disgustados por el desfile descrito en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan es que interferían o molestaba el servicio que se realizaba en ese momento dentro del templo. Y podemos quizás oír sus quejas. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Están incomodando al sumo sacerdote. ¿No saben lo que estamos haciendo en el templo? Estamos realizando un importante servicio. ¿Saben por qué estamos orando? Oramos por el Mesías que viene. Y ustedes tienen la osadía de molestarnos con este ruidoso desfile. ¿Quién es el líder que está de esta chusma tan revoltosa? Ellos, con esta actitud y con su corazón, perdieron la hora de su visitación. Él estaba en la ciudad y ellos no lo sabían. El Mesías pasó junto a su puerta cuando estaban adentro orando por su venida. El problema fue que llegó de la manera en que no lo esperaban y por eso no lo reconocieron nunca. Hubiera llegado sobre el lomo de un semental blanco tal vez, o un carro real, dorado, con un séquito de soldados que lo propiciaran los fariseos y los sacerdotes, y ellos tal vez hubiesen dicho: ¿podría ser él? ¿Podría ser él? Desafortunadamente, estaban más interesados en un Mesías que rompiera el yugo de la esclavitud romana que en uno que diera fin a la esclavitud espiritual que se había convertido en toda una plaga sobre la tierra y sobre su gente. Eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar adentro orando por su venida, mientras Él pasa afuera de nuestra iglesia o de nuestra casa, de nuestra vida. Y lo que es peor, los que están adentro se pierden su presencia, mientras los que están afuera marchan con Él. Cuando las cosas humanas tienen más relevancia que las cosas de Dios, simplemente no hay pan en la casa. Entonces no deberíamos culpar a los hambrientos por no ir allí. Yo tampoco lo haría. Un hombre que ha tenido una experiencia espiritual nunca está a merced de otro que tan solo tiene un argumento. Si un día usted saborea el pan celestial, el pan de la presencia, el pan de la propiciación, todo lo demás le va a saber insípido. Y como dice Juan capítulo 9, 25, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si podemos guiar a la gente a la presencia manifiesta de Dios, todas las falsas teologías se derrumban como castillos de arena.
Todavía nos preguntamos, ¿por qué la gente nos baja la cabeza cuando entra en una de nuestras reuniones o lugares de adoración? Y clamamos, ¿a dónde se ha ido el temor de Dios? La reverencia. Cuando se le da a la gente un poquito de Dios mezclado con mucho de lo que no es de Dios, es como si les vacunáramos contra Dios. Una vez que han sido inoculados con una migaja de la presencia de Dios, cuando decimos, Dios realmente está aquí, ellos dicen, no, yo he estado allí, he hecho lo que me dijeron que hiciera y no lo encontré. Realmente eso no funciona para mí. Es posible que eso sientan y piensan muchos de aquellos que después del COVID no regresaron a las iglesias, abandonaron la fe, abandonaron el templo. El problema es que algo de Dios sí está allí, pero no lo suficiente. Muchos de nuestros cultos son calificados como buenos cuando la alabanza es inspiradora. En tanto comienza la exposición de la palabra y es un aguante de minutos interminables. Es como estar entregando el sacrificio al sumo sacerdote. Esto los lleva al fuego y va al lavacro, y donde se limpia y se asea, y ahí se termina todo. La visitación con el pan de la propiciación, el pan de la presencia misma del Altísimo, no me interesa, pues está desabrida, pasada y nada caliente, mucho menos fresca. Nuestra historia dice que de pronto llega a Moab el rumor de que hay un pan en la casa del pan. Cuando Belén, la casa del pan, estaba vacía, la gente se ve forzada a acudir a cualquier otro lugar en búsqueda del pan de vida. El dilema que enfrenta es que las alternativas que el mundo ofrece pueden ser mortales, muy engañosas. Y lo malo es que no nos damos cuenta, no discernimos sus consecuencias. Tal como Noemí lo descubrió, Moab es un lugar cruel. Moab le robaba a sus hijos y los hará morir antes de tiempo, y los separará de su esposo, y le robará su misma vitalidad. Al final, todo lo que quedó a Noemí fueron 2 nueras, a las cuales había conocido durante 10 años. Sin ninguna posesión y enfrentando un sombrío futuro, les dijo, no tienen andar tras de mí. Ya no tengo más hijos que darles. Pero luego dijo, yo he oído un rumor. Debemos promocionar la buena nueva para los hambrientos. Hay pan en la casa del pan. Se inaugura una nueva panadería. La noticia de la existencia de pan saltará de una casa a otra y de un lugar a otra, casi instantáneamente, un contagio increíble. No tendríamos que preocuparnos por hacer publicidad o marketing digital, Facebook o redes sociales, o de promocionarlo por los canales usuales actuales. Los hambrientos escucharían y las nuevas se esparcirían. Lo verás, hay pan de nuevo en la casa del pan. En nuestra iglesia, en Kadosh, iglesia del Señor, queremos tener siempre ese pan fresco, calientito, humeante, esa palabra perfecta de Dios hacia nuestro corazón, a nuestra vida. No queremos que sea una farsa. Es por eso que nuestra preparación y renovación en este tiempo ha sido gracias al poder del Espíritu Santo. Hay mucho más de Dios disponible para nosotros de lo que podemos saber o podemos imaginar. Pero hemos estado tan contentos con el lugar donde estamos y con las cosas que tenemos que no nos esforzamos por obtener lo mejor de Dios. Y ya es hora, y es tiempo. Sí, Dios se está moviendo en medio nuestro y está obrando en nuestras vidas, pero nos hemos contentado con recoger las migajas de la alfombra, en vez de disfrutar las abundantes porciones de pan de Dios y que Dios prepara para nosotros en los hornos celestiales. Él, el mismo Dios, ha dispuesto una gran mesa de su presencia en el día de hoy y está llamando a su iglesia. Vengan y coman. Millones de personas fuera de las paredes de nuestra iglesia y casas están a punto de morir de hambre, aún habiendo ya conocido al Señor. También están ellos hastiados de nuestros humanos programas de autoayuda y de autopromoción. Tienen hambre de Dios, no de historias acerca de Él. Quieren alimento, pero todo lo que la iglesia le ha dado es un miserable menú empacado
posiblemente en recipientes netamente plásticos. Por eso es que vemos a personas sumamente educadas con cristales alrededor de sus cuellos, esperanzadas en lograr contacto con alguien sobrenatural que esté por encima de ellos y de su triste existencia. Y lo vemos más en este tiempo. Gente rica, gente pobre, haciéndose limpias, leyendo el tarot, consultando cosas vanas. Tanto ricos como pobres acuden a seminarios sobre iluminación y paz interior y engullen ingenuamente cada pizca de los ingredientes basura que se hace pasar por la última y más brillante revelación del otro mundo. Así tenemos el esoterismo, la astrología, el espiritismo, en busca de un guía y esperanza para sus vidas. Gastan millones de dólares en la recién aparecida industria del ocultismo, controlada por falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores. Están tan carentes de esperanza que aceptarán material envasado por mercaderes pagados como si fuera conocimiento espiritual. A la profundidad del hambre espiritual en el mundo, baños, limpias ancestrales, lecturas del tarot o consultas al horóscopo y el afamado adivino o brujo para tener el mejor año de la vida. No saben dónde encontrar lo real y verdadero. Y por cierto, sus deseos sí se cumplen. Así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versos 11 y 12. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán sus mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Así, no es de extrañar, pues, que ni los pecadores ni los santos sientan la necesidad de inclinarse cuando entran a un servicio de adoración. No sienten la presencia de nada ni de nadie digno de adoración entre nosotros. De otro lado, si la iglesia se convirtiera en lo que puede y debe ser, escúchenme bien, si nuestra iglesia se convirtiera en lo que puede y debe ser, tendríamos apuros para acomodar la demanda de pan en la casa. Y cuando la gente entre en nuestras casas de pan, nadie tendría que decirles, inclinen sus cabezas a la oración. Se postrarían sobre sus rostros delante de nuestro Dios sin que nadie diga una sola palabra. Aún los paganos sabrían instintivamente que Dios mismo ha entrado en la casa. Existe otro problema en el cual Dios está interesado y que nos reveló el Señor Jesucristo cuando reprendió a los líderes religiosos de su tiempo en la tierra. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, cierran el reino de los cielos en la cara de los hombres. Ni entran ustedes ni permiten entrar a los que están procurando hacerlo. Lo dice el libro de Mateo en el capítulo 23, el verso 13. Ya es lo suficientemente malo cuando ustedes rehúsan entrar, pero el Señor se molesta mucho más cuando usted se para en la puerta y rehúsa permitir la entrada de alguien más. Con nuestra ignorancia en cuestiones espirituales y nuestra carencia de hambre, y por la manera en que hacemos las cosas, en sentido figurado, estamos parados en la puerta e impedimos que muchos entren, aquellos hambrientos y perdidos que necesitan de la palabra y el pan. Al dar solo migajas después de ofrecer pan horneado fresco y calientito, hemos dejado a incontables generaciones sin hogar, hambrientas y sin lugar a donde ir, a menos que sea a Moab. Ahora bien, se oye un rumor de que hay pan otra vez en la casa del pan. Esta generación, igual que Ruth, está a punto de acercarse tímidamente a Noemí para decirle: si has oído que de veras hay allá pan, entonces yo voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué preciosa palabra! Las nuevas generaciones acercándose de una manera diferente. Si de veras hay pan, así de maltrecha estaba la reputación de Belén, la casa del pan no tenía, que Orfa no quiso ir. ¿Cuántos como ella no van? Porque la historia que les han contado ha agotado sus energías. Sencillamente no pueden hacer el viaje. ¿Sabe que integrará a la gente instantáneamente el tejido de la iglesia local? Saborear el pan de su presencia
en este lugar. El desafío, hermanos, para Kadosh, iglesia en crecimiento, discípulos de Jesucristo, es mantener el pan fresco, calientito y a tiempo. Se nos ha hablado sobre las olas de avivamiento que escuchamos aquí y allá. Tú lees sobre el tema del avivamiento porque aún no has tenido la experiencia de describir acerca de tu avivamiento. Estoy cansado de leer sobre la visitación del pasado. Queremos que Dios irrumpa en cualquier momento en nuestras vidas de tal manera que en el futuro nuestros hijos puedan decir: yo estuve allí, mis padres me enseñaron, yo estuve ahí. Yo sé que eso, lo que me dicen, es cierto. Dios no tiene nietos. Cada generación debe experimentar su presencia. El avivamiento, tal como lo conocemos ahora, es realmente el reciclaje de los antiguos miembros de la iglesia que pretenden manejar el fuego encendido. Ya no. Pues la próxima ola de avivamiento traerá oleadas de personas no salvas a la casa del pan. Personas que jamás en su vida habían cruzado la puerta de la iglesia vendrán sin decir absolutamente nada, simplemente a través del escuchar, oler, sentir un pan calientito. Cuando oigan que realmente hay alimento en la casa, se precipitarán por nuestras puertas cuando perciban el aroma del pan caliente saliendo de los hornos celestiales. La táctica, eso sí, de Satanás ha sido mantenernos tan llenos de la comida sin valor que no tenemos hambre de Dios. Y esto le ha dado maravillosos resultados durante siglos. El enemigo nos ha acostumbrado a sobrevivir en una prosperidad terrenal, y a subsistir como mendigos espirituales, de tal manera que justamente una migaja de la presencia de Dios nos satisface, y estamos contentos y estamos bien. Pero ya no queremos y no debemos contentarnos con migajas. Deseamos al Señor y nada menos nos podrá satisfacer. Todos los personajes del Nuevo Testamento que olvidaron sus buenas maneras en beneficio de la adoración al Señor recibieron algo de Él. No hablamos de la dureza por sí misma. Estamos hablando de la rusticidad nacida de la desesperación, del hambre de la búsqueda de quien puede y sabe cómo hacerlo, solventar tus necesidades. Le pongo un ejemplo. De la mujer desesperada con un problema de hemorragia incurable, que en medio de la multitud que rodeaba al Señor se abrió paso, a codazos, empujones, hasta llegar a tocar por lo menos el borde de su manto, el borde del manto de su Señor. ¿Qué decir de la impertinente mujer cananea, quien se mantuvo en la actitud suplicante ante Jesús, rogándole que sanara a su hija endemoniada? En Mateo 15, 22 al 28. Aun cuando Jesús la afrentó y le dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos? Ella fue persistente. Y ella fue tan ruda, tan abrupta, tan presionadora, o sencillamente estaba tan desesperada y hambrienta del pan, que respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Mateo 15, 27. Esperamos en que Dios tome hombres y mujeres de esta iglesia, de nuestra iglesia, de Kadosh, su iglesia, y nos haga tan obsesionados con el pan de su presencia que ya no puedan detenerse, que necesiten siempre algo más. Una vez más que esto ocurra, ya no querrán solo un toquecito que bendíceme, Señor, de una forma egoísta. Querrán que Dios se manifieste en este lugar, no importa cuánto cueste o los incómodos que se puedan sentir. El gran truco que el enemigo ha utilizado para robar su vitalidad a la iglesia ha sido el caramelo de la prosperidad. No estamos en contra de la prosperidad. Sea tan próspera como desea serlo, pero busque a Dios en vez de buscar la prosperidad como un fin. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Procuremos alcanzar a Dios, y lo demás, dice la palabra, será por añadidura. ¿Qué ocurriría, mi hermano, mi hermana? ¿Qué ocurriría si Dios se manifiesta realmente en su iglesia? Si Dios mostrara de veras su rostro en Kadosh, podemos asegurar que el rumor de los hambrientos en la ciudad, en la región, en el valle, en la provincia, se esparcirán de la noche a la mañana. Los hambrientos ingresarán a nuestra plataforma virtual por ahora y estarán expectantes
a la espera de recibir pan fresco. Un río de la unción de Dios brotada de nuestros medios. Raspamos apenas la alfombra en búsqueda de las obras, cuando el Señor, Dios del universo, tiene panes grandes, frescos, horneados en los cielos. Él no es un Dios de escasez y de migajas. Él espera proveer interminables porciones de su presencia, dispensadora de vida, pero nuestro problema fue descrito hace ya mucho tiempo por el apóstol Santiago. No tenéis, dice Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. El salmista David eleva su canto a través de los siglos y dice: su descendencia no mendigará pan. Salmo 37:25. Creemos que Dios está a punto de enviar el Espíritu que abre caminos. Miqueas 2:13. Para abrir los cielos y de todos puedan comer y alimentarse de la mesa del Señor. Pero antes de que los cielos se abran, las fuentes profundas deben abrirse. Y es tiempo de que Kadosh, Iglesia del Señor, discípulos de Jesucristo, se prepare para recibir que nuestro Dios, su maná, y comencemos a alimentarnos a los hambrientos espirituales de la ciudad, de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Nos preguntaremos tal vez, ¿y a dónde los llevamos? Dejemos que de eso se ocupe el Señor. Él tiene sus tiempos y nosotros los nuestros. Es tiempo de que como hambrientos de esfuerzos abracemos un hueco en los cielos, a través del cual puede empezar a brillar la gloria de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia. Pero si no podemos hacer fluir jamás siquiera una gota en los pasillos de nuestras casas, muchos menos podremos ver su gloria fluyendo en nuestras calles. Si no estamos realmente hambrientos en nuestra casa, tenemos un problema. Así, cuando Dios nos permite reunirnos como iglesia, muchos vendrán a la casa del pan. No importa lo que usted piense que necesite o qué cosa cree que le falta. Lo que usted realmente necesita solamente es a Dios. Y la forma de alcanzarlo es desearlo, estar hambriento de Él. Miren, una de mis oraciones, y ha sido muy especial, ha sido que Dios mismo estimule a usted a tener esa hambre espiritual, porque eso es lo que habitará para recibir las promesas de la plenitud de la cual habló el Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuánta hambre tienes? Porque si tenemos hambre de Él, entonces Él nos puede hacer santos. Él puede colocar todas las piezas de nuestra vida rota en el sitio correcto, toda necesidad cubierta, toda situación bajo control. Pero el hambre nuestra es la clave. Así, cuando se encuentre escarbando en búsqueda de sobras en la alfombra, en la casa del pan, debería orar: Señor, cambia en mí un hambre ardiente por ti. Amigos, hermanos, compañeros de ministerio y batalla, hemos cumplido como iglesia realmente 1 año y medio de los 3 que teníamos por pandemia. En este 1 año y medio Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Tenemos una iglesia, tenemos un pastor, tenemos un templo, pero antes que nada tenemos a Dios en nuestras vidas. Pero necesitamos entender qué es la prioridad para ti, qué prioridades en tu vida. Miren, hay que entender qué es más importante: la vida en sí, o las cosas importantes de la vida. ¿Qué es más importante, el respirar o el trabajar? Así de fácil. Es más importante respirar, porque si no estoy muerto. Pero a veces ponemos todo lo anterior, todo lo importante primero, antes que estar con el dueño del pan, con el que da vida. Por eso es necesario entender elementos claros. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tus fuerzas, con tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer prójimo eres tú, el más próximo. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te respetas y cómo te honras delante de Dios? Sino el entender lo que hemos dicho. Buscar primero la casa del pan, la presencia de Dios en nuestras vidas, conocer de su palabra, y es algo que no se nos arrebatará.
También tenemos que poner como prioridad al Señor. Primero es Dios y Él nunca será segundo. Luego está el prójimo. También es importante tu familia, la familia extendida, tus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad. Es importante. Y también es importante el trabajo, mas la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 habla de bendiciones y maldiciones. Y aquel que cumple su palabra y quien se apega y obedece será bendecido, dice la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es tu prioridad? ¿Buscas tú el pan de la presencia de Dios en tu vida como primera prioridad? ¿O llega el domingo y es más importante tener todo listo y arreglado y descansar antes que estar en la presencia de Dios? Y llega el lunes, o llega el miércoles, o llega el jueves, y los ajetreos y los afanes te llevan a entender de que tienes que resolver por qué es importante, pero no te acuerdas de lo vital. Porque en vano trabaja la persona si Dios no es guarda de la persona. Por eso trabajas y te cansas y comes pan de dolor, dice la Biblia. Cuando Él tiene una mesa puesta para ti, primero es Dios y lo demás es añadidura. Déjate sorprender este año. Entrégate más al Señor. Sé más puntual y tu sí sea sí, tu no sea no. Si quieres venir al templo, ven al templo, pero ven al templo. Si quieres no venir, dime, no voy al templo, y no vienes al templo. Eres tú con el Señor en tu intimidad. Alguien me dijo, y pasando por una situación muy complicada, yo no tengo iglesia, no voy a la iglesia, pero estoy yo en casa y ahí tengo mi relación con Dios. La palabra dice, los del mismo sentir congréguense, porque somos una comunidad que nos amamos, nos apoyamos, oramos unos por otros y vemos el mover de Dios en nuestra casa espiritual. Así que el desafío para este año, dando gracias a Dios por lo que pasó el año anterior, que fue bueno, porque todo nos ayuda a entender cosas de formación y de desarrollo y capacitación que Dios tiene para lo que vendrá. Y le anticipo, la próxima semana tendremos un desafío muy hermoso del Señor. Él quiere bendecirte, pero tiene su plan establecido. Si quieres saberlo, te esperamos la próxima semana en nuestro culto presencial, aquí en la Casa Templo Kadosh. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, selle con su Espíritu Santo lo que hemos dicho y hemos expuesto esta mañana en la palabra de Dios. La palabra es el pan de su presencia en mi vida. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso y bendecido 2024 de muchos desafíos, pero que con discernimiento e inteligencia espiritual los resolveremos. Y también de muchas oportunidades, y que Dios te dé la capacidad para poder verlas, discernirlas, observarlas y tomarlas para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Feliz 2024. Dios te bendiga. Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia, como un río en tierra seca. Tu espíritu nos llenará.
En el valle de sombra y de muerte ya no tenemos temor. Somos débiles, pero en ti fuertes. Eres nuestra porción. Cristo nuestra porción. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca. Tu espíritu nos llena. Lo que Él inició, Él va a completar. Lo que Él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad. Confiamos en ti, regresarás. Lo que Él inició, Él va a completar. Lo que Él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad. Confiamos en ti, regresarás. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca. Tu espíritu nos llena. Lo que Él inició, Él va a completar. Lo que Él prometió, no tardará. Tu reino aquí, haz tu voluntad. Confiamos en ti, regresarás.